Buenas tardes a todos. Les saludo en nombre de la entidad anfitriona. Están bienvenidos a estar en su casa. En este caso es la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, como entidad, digamos, del grupo CEU, para entendernos, simplificando, la que hace de las veces de anfitriona de este evento, junto con la Asociación Cultural Navarra y la editorial Almuzara. Muy brevemente, simplemente les quería saludar. Esta fundación, presentarles un momentito lo que es la fundación anfitriona, la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que tiene el nombre de don Ángel Herrera Oria, que fue el primer presidente de esta institución, y su casa madre, que es de la que todos descendemos, ¿no? De la que todos descendemos aquí, en la Universidad San Pablo CEU, en cuyas instalaciones estamos. Ahora, por ejemplo, se incorpora un profesor de la casa de historia, don Carlos Gregorio, de historia contemporánea, que es el director del Colegio Mayor San Pablo, otro hijo de la Asociación Católica de Propagandistas, y la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, que es otra hija de la Asociación Católica de Propagandistas. Somos todos instituciones hermanas que colaboramos. Bueno, pues para nosotros es un placer. Una de nuestras misiones es colaborar con profesores y con instituciones, profesores de la casa, y con instituciones cercanas y afines, ¿no? Como en este caso es la Asociación Cultural Navarra y la editorial Almuzara. Y por supuesto nuestro compañero y amigo José Luis Orella, que es un poco el que ha tenido la iniciativa de que albergáramos este evento. Y además, yo como soy aragonés y de Novillas, que está muy cerca de Novillas, que está frontera con Cortes de Navarra, pues todavía me siento más contento de que un grupo de navarros pues venga hoy a nuestra casa. Además, un miembro de nuestro patronato, de la Fundación Cultural, es don Jesús Tanco, que es buen amigo también de muchos de ustedes, y en concreto del autor del libro, Jaime Ignacio del Burgos, y él pues me ha transmitido, que vista en Pamplona, pues un saludo a todos. Muy bien, yo pues sin más, sean bienvenidos y todos, y le paso a Marta Fernández Munarriz, la presidenta de la Asociación Cultural Navarra, la que va a hacer uso de la palabra para ya ir introduciendo el acto, y ya posteriormente pues intervendrán el autor del libro, por supuesto, y don José Luis Orella, el profesor de Historia Contemporánea de la casa, y por supuesto el editor, don Manuel Pimentel, que me ha dicho que no le llame ministro, sino que le llame Manolo. Muy bien, pues nada, Marta, cuando quieras. Gracias a José Luis, como no, por la coordinación que has tenido en reunirnos a tanta gente y poder pues pergeñar todo el acto y la publicidad, y como no, a Jaime Ignacio por haber contado una vez más con la Asociación Cultural para la presentación de tu libro. Colega, paisano, y ya son muchos libros los que hemos presentado contigo, y esperemos que nos queden todavía muchísimos más. Y este en especial, pues bueno, tiene un matiz navarro, porque tratas de, o lo que haces es exponer la labor que hizo Carlos III en relación con un momento histórico que estaba viviendo Navarra. ¿Qué? Carlos V. Sí, Carlos V, sí, perdón. Un lapsus, sí, cuarto de Navarra, efectivamente. Y nada más, simplemente agradeceros a todos, por supuesto también al editor, a Manuel, tu presencia aquí, y a todos vosotros que disfrutéis de este rato, y que Jaime Ignacio nos cuente de qué va el asunto, pero sin destriparlo del todo, pues para que podamos hacerlo cada uno en nuestra casa. Muchísimas gracias. Don Manuel Pimentel, como editor del Grupo Almuzara, pues que nos diga unas palabras y nos presente además, bueno, pues porque además es una editorial que en este momento está pegando bastante fuerte y está sacando libros muy interesantes, y desde luego, bueno, pues unas palabras para que nos hable de este libro, y desde luego también de esta editorial que nos está ayudando muchísimo para esa recuperación cultural de España tan necesaria, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jaime Ignacio, por haber confiado una vez más en nuestro sello. Muchas gracias a la Fundación por acogernos, y a la universidad, y de luego a las personas que nos acompañáis en este acto, ¿no? Es verdad que hablar de cultura, de historia, de pensamiento, de política, que todo esto encierra este
este libro, pues una casa universitaria que es propia de debate y reflexión, pues no cabe duda que es de lo más adecuado. ¿Por qué un editor edita un libro? Un editor es una extraña especie. Un editor encierra en sí una persona que tiene alma de poeta y entrañas de mercader de libros. Alma de poeta, porque si no eres poeta, no te gusta el pensamiento, los sentimientos, el conocimiento, no te vas a dedicar a un oficio, una profesión que es dura. Una profesión como negocio es dura, margen escaso y hay otros negocios mucho más bollantes. Por tanto, el alma de poeta es condición necesaria, pero no suficiente, y también tienes que ser mercader de libros, porque tienes que venderlo y los ingresos deben superar ligeramente a los gastos cada mes. Por eso, cuando un editor fija en una doble componente en título y en autor, lo hace atendiendo al contenido, al alma, al conocimiento, si tiene calidad suficiente o no, si el autor tiene prestigio, tiene autoridad moral suficiente o no, si tiene un grado de conocimiento que nos va a abrir, nos va a descubrir lectores, y por otra parte si realmente hay expectativa de generar interés en el público vaya a librería y compre la obra. Cuando uno se presenta un libro de unas dimensiones importantes, una obra categórica, contundente en lo físico y desde luego profunda en lo académico, como se verá, el editor tiene que pensarlo mucho. ¿Por qué Almuzara se anima a publicar esta obra? Por dos motivos. Porque es buena, porque tiene un gran autor y porque además es oportuna. Es buena y el contenido te va a tocar a ti, que sabes más, a los dos. Vais a hablar de la figura de Carlos V, que en su dimensión imperial es mucho más conocida, pero no en su dimensión más nacional, y desde luego el papel que tiene en Navarra, que lo van a glosar ellos, los valores que tiene, que es muy, muy importante. Además está bien escrita. Jaime Ignacio escribe sorprendentemente bien, y digo sorprendentemente bien porque mantener un hilo narrativo que fluya, donde hay datos, donde hay nombres, donde son distintas, dentro de una vida, distintas etapas, no estaría fácil, y lo consigue. Es decir, escribe muy bien, escribe con profundo conocimiento y escribe además con una visión propia de la historia, donde necesariamente hay acontecimientos y hay personas, pero también hay interpretación, que a mí me gusta mucho esa mirada del historiador con cierta perspectiva, donde no solamente cuenta lo que pasó, sino el por qué pasó, lo analiza y explica lo que se llaman las dinámicas, que tan importantes son para comprender el pasado y probablemente el presente. Pero aparte de el que es un buen libro, un buen contenido que se va a glosar, hay un pedazo de autor. Vaya personaje que es Jaime Ignacio del Burgo. Es personaje, desde luego, en lo político, es muy conocido. Persona que ha estado en un entorno, a veces no siempre, muy complicado en lo político, donde a veces se han jugado físicamente la vida y permanentemente intelectualmente el crédito y el debate, donde de forma sistemática, y eso he tenido experiencias propias, pero él en sus artículos, en sus intervenciones y en algún libro anterior lo ha reivindicado, hay todo un sesgo ideológico permanente, tanto en Navarra como en el País Vasco, por desvirtuar la historia. No pasaban ni una sola oportunidad para meter la visión histórica que interesaba. Y Jaime Ignacio, con su buena forma, su argumentación permanente, lo que se llama hoy, y es tan importante, la asertividad, todo el mundo sabe lo que es la empatía, pero no lo que es la asertividad. La asertividad es defender lo que tú crees con firmeza, pero sin atacar al otro, con razones, no con gritos, sino con argumentos. Y eso Jaime Ignacio lo hace maravillosamente a lo largo de su trayectoria política, y por eso ahí nace mi primera fascinación. Ha estado en el corazón de la transición española, ha sido senador, diputado, en fin, presidente ha estado en ámbito en Navarra y en España, ha estado en casi todos los lugares donde se puede estar, ha estado en sala de máquinas y conoce perfectamente el debate político. Además, ha sido protagonista y ha tenido una honda influencia, que me consta y os transmito, en grandes decisiones de este país, desde luego que afectan a Navarra, pero también en otras cuestiones políticas de primera dimensión. Pero por si fuera poco, yo tengo conozco muchas personas que se dedican a la política. Eso que dicen ahora que todos los políticos son iguales y tal, pues no es verdad. En política hay gente mala, hay gente medio pensionista y hay gente muy buena. Y Jaime Ignacio pertenece a ese club selecto de personas buenas. El paso por la política es una sabiduría en lo humano muy enriquecedora,
pero además que es culta. Es muy culta, miembro de academia, escribe, doctor, escribe, lee, investiga. Claro, con esta mezcla de lo vivido y lo leído, pues sale un personaje con un aroma particular que lo impregna todo, ¿no? Una delicia de persona, y lógicamente además profeta en su tierra, como he tenido oportunidad de comprobar al editarle pues la historia de Navarra, libros sobre historia de Navarra y sobre política. Y por último, teníamos temas, teníamos personajes y teníamos oportunidad. Es bueno, muy bueno, argumentar con bases históricas reales, documentadas y ciertas, lo que ocurrió, cómo se fue formando España, qué proyecto político y qué hechos acontecieron, y desmontar al mismo tiempo pues falacias e historias que llevan argumentando y dejando pozo ya en muchas generaciones o en varias generaciones de historia distorsionada, ¿no? Y encima pues siempre la valentía. Como comprenderéis con estos precedentes, pues estoy absolutamente feliz como editor. Para Almuzara es un auténtico honor editarte, ser tu editor. No hemos esmerado en hacerlo. En fin, el contenido es insuperable, pero nosotros también hemos aportado con nuestro granito de arena, con una portada muy bonita, una edición muy cuidada y una distribución pues amplia por las librerías de toda España. Muchísimas gracias. Bueno, pues desde luego no les voy a desentrañar el libro, porque precisamente uno de los objetivos es que ustedes lo compren, ¿no? Entonces, esencialmente sí que les voy a dar razones del por qué, ¿no? Luego ya podemos decir ya la labor un poco ya más de qué trata, porque es sugerente la figura de nuestro emperador Carlos V y de Navarra, por supuesto se lo dejo al autor, ¿no? Primero, como ven ya, inicialmente ya entra por los ojos, como muy bien ha dicho Manuel Pimentel, es un libro esmerado, bien cosido, bien hecho, entra por los ojos y desde luego, a pesar, podemos decir, de que es de buen año, pues desde luego está muy bien escrito, ¿no? Desde luego, pues Jaime Ignacio, desde luego, tiene en ese aspecto muy buena escritura, desde luego no es un libro novel, desde luego son docenas de libros los que ha escrito y siempre un poco en esa lucha por la libertad de Navarra, ¿no? Y ahí es donde entramos un poco en el por qué es necesario y qué es lo que aporta, ¿no? Y por qué es importante este libro, ¿no? Porque es importante para los que somos navarros, porque es importante también que lo sepan los que no son navarros, y también, bueno, pues los que van a ser alumnos si quieren estudiar, ¿no? Conmigo, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces así, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto, ¿por qué es importante? Bueno, vivimos en este momento una cuestión presencial que, aparte de las situaciones, de los recortes un poco de la historia, y que exclusivamente están dejando casi la parte más de contemporánea, eliminando, por lo tanto, bueno, un poco todos los antecedentes que ayudan a explicar un poco nuestra historia a nivel contemporáneo, y que desde luego en el caso de la historia de España es muy necesario para poder entender desde luego un poco los acontecimientos actuales. Muchas veces cuando pues uno viaja al extranjero, nos encontramos que esencialmente gran parte de las identidades nacionales que conforman Europa, muchas son naciones muy jóvenes, esencialmente las centroorientales, que han nacido esencialmente a finales del siglo XIX y especialmente durante la época del romanticismo. Todos un poco estos nacionalismos que vemos un poco en los países bálticos, que tienen un nacionalismo un poco adolescente, ¿no? Y verdadero, de defensa un poco de sus identidades, y otros como los balcánicos, habitualmente al nacer en el romanticismo tienen una personalidad, un concepto de identidad muy vinculado precisamente a esa sensitividad, esencialmente a las cuestiones muchas veces étnicas, raciales y principalmente lingüísticas. A ellos les cuesta muchas veces entender el que una nación que diríamos de las Bequias, como puede ser España, que nosotros ya casi somos verdaderamente hijos de Roma y por lo tanto hemos nacido ya en el siglo V, ya podemos decir, ya se puede estar hablando ya casi de una identidad hispana en ese aspecto, desde luego
muchas veces nos rigen, nos amoldan un poco con ese concepto de nación nacido en el romanticismo, nacido un poco en ese siglo XIX y mediante el cual muchas veces nos juzgan un poco con el planteamiento lingüístico. Si un pueblo tiene una lengua, la lengua como expresividad de ese espíritu nacional, por lo tanto ya es una nación y tiene derecho a un Estado. Por tanto, cuando vienen muchas veces a España, debido a nuestra gran pluralidad, no solo lingüística, sino gastronómica y de otros aspectos, pues resulta que nuestra mayor fortaleza se convierte en una debilidad y los demás lo convierten precisamente en que España es un conjunto de naciones, cuando resulta que somos una comunidad nacional, histórica, pero desde luego con muchas pluralidades, porque puede haber cuadrados, puede haber círculos, pero puede haber también prismas, un montón precisamente de caras en ese aspecto. Esa complejidad que tiene la historia de España es lo que permite que nosotros tengamos hispanistas. Hace poco ha muerto uno de nuestros grandes hispanistas, que es John Eliot, y desde luego en otros países no existe esa categoría de amantes de la historia, podemos decir un poco de otros países. Nosotros sí tenemos franceses, británicos, alemanes, etcétera, que son grandes amantes de nuestra historia. Por lo tanto, el desconocimiento de nuestra historia proporciona desde luego que no se pueda entender en ese aspecto España. Tenemos al cabo una gran debilidad, que es precisamente un poco ese tema de los nacionalismos, que muchas veces son los que influyen en que exclusivamente se conozca un aspecto contemporáneo. Eso tampoco muchas veces se entiende a nivel europeo. ¿Por qué? Porque un país, como pueden ser, como hemos dicho, bálticos, balcánicos, etcétera, dicen, me parece muy bien la época contemporánea. ¿Por qué? Porque es la que abarca toda mi historia. Si nosotros exclusivamente nos centramos en el aspecto contemporáneo, no entendemos nada. Porque ¿qué es España sin nuestra época romana? ¿Qué es España sin precisamente toda la época medieval, toda la Reconquista, cuando precisamente se están madurando todos nuestros perfiles y nuestras identidades regionales? ¿Cómo se puede explicar la época moderna, que es cuando eclosiona España y precisamente con esa vocación imperial, se puede decir, de hispanidad, ¿no? Que nosotros somos casi el único pueblo que allá donde vayamos nos podemos encontrar alguien con aspecto malayo, alguien con aspecto puramente africano o indio, etcétera, que nos dice buenos días, la misa la tiene a las 9 aquí. Se junta cultura España, se junta cultura católica, etcétera, ¿no? Y eso se hizo precisamente un poco en ese momento. Si desaparece, por ejemplo, este periodo moderno que se inicia con nuestros reyes católicos y se transmite a través de la Casa de los Austria, pues desde luego perdemos uno de los principales valores más gloriosos, más dorados precisamente de nuestra historia. A otros países europeos es su siglo XIX, etcétera. De Alemania, por supuesto, su época contemporánea, Italia también. Para nosotros es un poco en ese proceso. Y ya desembarcando para pasar desde luego la palabra al autor, porque es a quienes han venido a ver, no precisamente a verme a mí, pero yo me aprovecho porque también soy navarro doctor por Deusto, entonces estoy chupando un poco cámara un poco en ese aspecto. Pues precisamente hay que ver, si queremos entender mejor la historia de nuestro país, precisamente también tenemos que entender uno de los aspectos, y es que la historia de Navarra es uno de los grandes pilares también para entender la historia de España, porque los navarros somos españoles, no porque nos sintamos españoles, sino porque lo somos por nuestra historia. No, algunas veces a los alumnos les digo, hombre, yo por sentirme me siento samurái japonés, pero no lo soy. Entonces, por lo tanto, yo me siento en esa identidad precisamente porque soy navarro por todas las partes y por lo tanto tengo una conformidad, he nacido en una familia, en una comunidad, en una comarca, y eso ya me determina ciertos comportamientos. Si queremos entender por qué el Reino de Navarra es importante dentro del corazón de España y por qué es español, hay que entender precisamente muchas de esas circunstancias y evitar esos conceptos de homogeneidad o de uniformidad que muchas veces rompen o plantean muchos temas y que ayudan a falsear precisamente muchas de esas identidades a través de estos partidos políticos cuyos, sacando hechos históricos de sus contextos y por lo tanto con falsas interpretaciones, pueden ayudar a sus réditos políticos. En ese aspecto, por eso, y ya volviendo por lo tanto a la situación del libro, este libro es importante. ¿Por qué? Porque nos señala, nos remarca perfectamente la personalidad, la identidad propia de Navarra
dentro, incrustada de la historia de España, porque la propia España no es homogénea, precisamente su riqueza y en ese aspecto su importancia viene precisamente por esa pluralidad, desde luego, de sus diferentes identidades, y Navarra se aporta un poco en todo ello. Aquí vemos un poco todo ese proceso de integración de cómo Navarra, en su progresiva formación histórica, va conformándose, va entrando, y a través de un periodo, quizá uno de los más desconocidos, que es el del periodo de Carlos V, cómo precisamente a través de la luz de los documentos se puede llegar, desde luego, a conocer esa España con esa particularidad que tiene Navarra a través de sus leyes, a través de sus costumbres, de cómo se incrusta en la historia de España, porque es precisamente española y no es francesa, y cuál es la riqueza que precisamente se aporta. Esa visión solo la puede tener un historiador, pero también un gran especialista como es Jaime Ignacio del Burgo, precisamente de sus fueros, una personalidad que desde luego ya le viene de sangre por su padre, uno de los grandes historiadores, y que por lo tanto desde luego este acto también tiene que ser un gran homenaje al padre de Jaime Ignacio, uno de los grandes historiadores de la historia de Navarra, al cual le debemos mucho tributo y afecto, y desde luego su hijo en ese aspecto no solo ha heredado esas cualidades de historiador, sino que además también se junta poco el ser una de las grandes autoridades de conocimiento de nuestro derecho foral, y que ayuda, gracias a esa narrativa pedagógica, a hacernos entender unos hechos que parecen sencillos en la lectura, pero son la mar de complejos, y exclusivamente por el conocimiento global que se tiene de estos temas se consigue hacernos al lector, se puede decir, de la calle, podemos decir, un conocimiento pleno de por qué Navarra es España y por qué muchos, por réditos políticos, nos están intentando engañar, haciéndonos pasar Navarra por otra cosa. Así que, por lo tanto, es un libro que ayuda a la veracidad, y al ayudar a la veracidad se ayuda también a la libertad. Y paso la palabra al autor, que es a quien verdaderamente estamos aquí para ver. Buenas noches. Lo primero de todo, pues los agradecimientos a los que habéis tenido la amabilidad de venir a escucharme, entre los cuales hay grandes amigos, y por lo tanto pues estoy muy satisfecho de que hayáis venido. Y después a la Asociación Cultural Navarra, que en cuanto les dije que quería presentar este libro en Madrid, pues naturalmente dijeron que había que hacerlo necesariamente. Y por lo tanto pues me recuerda muchas veces en las que la misma asociación pues ha escuchado, ha padecido las presentaciones de mis libros, de muchos de mis libros, y de otras muchas cosas en otros tiempos también muy complicados. También tengo que agradecer de una manera especial al CEU, que nos ha acogido en este lugar, y en eso ha tenido también José Luis una decisiva participación. Tengo que referirme, como es natural, a las palabras de Manuel Pimentel, que yo no sabía que era tanto, la verdad, y te agradezco mucho esas palabras que has pronunciado sobre mí y sobre la obra. Y tengo que decir además que si este libro tiene éxito de ventas, pues es consecuencia también de esa portada, que es una portada maravillosa, que yo lo único que dije fue me gustaría que no se pusiera en la portada el típico cuadro de Carlos V a caballo con la lanza y con el casco, sino que fuera el gobernante mundial. Y el cuadro de Rubens es una maravilla. Si se examina con detenimiento, ahí está todo lo que fue Carlos V, todo. Por lo tanto, pues la verdad es que fue un gran acierto. Y celebro pues también que a Almuzara, que Manuel Pimentel, pues cuando le envié el borrador, el primer borrador además, que fue el que le envié, pues inmediatamente me dijo, esto lo publicamos. Y confió, y por tanto yo le tengo que dar las gracias
más sentidas, pues porque sin él esta obra no hubiera podido llegar a los lectores. A José Luis, pues por supuesto todo lo que acaba de decir suscribo. Es una persona que además hemos tenido siempre muchos contactos académicos. Es un gran especialista en la historia, y además por esa mención que ha hecho a mi padre, pues realmente que fue el gran maestro para mí de la historia y el gran maestro de la historia en Navarra. Por lo tanto, pues muchas gracias por ese recuerdo. Y dicho eso, pues voy a empezar a leer, para que esto no sea interminable, pues lo que había preparado para intentar explicar un poquito de lo que contiene este libro. Escribió Cicerón hace más de 2000 años que la historia es maestra de la vida. Y Juan Vázquez de Mella, el tribuno de la tradición de finales del XIX y principios del XX, diputado por Navarra en varias legislaturas, sentenció: los pueblos enlazan con la muerte el mismo día en que se divorcian de su historia. Añado por último una breve pero contundente exhortación dirigida a sus fanáticos y criminales partidarios por el líder comunista chino Mao Zedong en medio de la sangrienta revolución cultural de los años 60 del siglo pasado. Corromped la historia. Encuentro un hilo conductor entre estas tres frases lapidarias. Si la historia es maestra de la vida, es imprescindible conocerla. Solo si la conocen los pueblos pueden divorciarse de ella. Y para llegar a la consumación del divorcio se necesita corromper la historia. Podemos decir, para nuestra desgracia, que Navarra desde principios del siglo XX está en fase de divorcio de su propia historia, en virtud de un proceso sistemático de corrupción, falseamiento y manipulación de nuestro pasado para implantar un totalitarismo historicista. Lo peor es que, en pleno siglo XXI, para justificar el divorcio de Navarra con su historia y asfixiar su personalidad foral y su identidad española, a algunos no les basta con impulsar la mal llamada memoria histórica, que trata de destruir la primera Constitución democrática de España, refrendada en 1978 por el pueblo español, incluido el navarro. No les basta con demoler el gran legado de libertad y concordia de la transición. Ahora se empeñan en resucitar con espurios fines políticos los enfrentamientos cainitas habidos en Navarra en los siglos XV y XVI entre agramonteses y beaumonteses, con la finalidad de corromper nuestra historia. Los agramonteses tienen su origen en la Casa Noble de Agramont, en la actual Bajo Navarra, y procedían de Leonel de Navarra, hijo bastardo de Carlos II el Malo. Los beaumonteses se denominan así por los Beaumont, descendientes de Luis de Breu, hermano de Carlos II. Uno de sus bisnietos, Luis de Beaumont, condestable de Navarra y conde de Lerín, contrajo matrimonio con la princesa Juana, hija bastarda de Carlos III el Noble. Dos clanes nobiliarios, por lo tanto, enfrente uno del otro. Los corruptores de la historia no dudan en presentar a los agramonteses como defensores de la libertad y la independencia de Navarra, y a los beaumonteses como traidores a la patria navarra por haber colaborado con sus opresores. Olvidan que el origen del conflicto fue el apoyo que prestaron a Juan II de Aragón, cuando en 1451 impidió contra todo derecho que el príncipe de Viana fuera proclamado rey a la muerte de su madre, la reina Blanca de Navarra, hija de Carlos III el Noble. Y pasan por alto que fueron los agramonteses quienes volvieron a pisotear a Navarra cuando fueron cómplices del asesinato en 1464 de la princesa Blanca, legítima heredera del trono a la muerte de Carlos de Viana, del príncipe de Viana, permitiendo así la imposición de una dinastía francesa, la de los Foix, cuyos reyes eran vasallos de los reyes de Francia, por sus extensos dominios al otro lado de los Pirineos. Es un sarcasmo decir que los agramonteses se inmolaron por defender la libertad e independencia de Navarra. Con sus grandes medios de control de la educación y la cultura, el abertzalismo lleva a cabo desde hace décadas un lavado de cerebro de las nuevas generaciones para inculcarles la idea
de que los navarros somos españoles por la fuerza de las armas y que los agramonteses, entre 1512, fecha de la ocupación del reino por Fernando el Católico, y 1522, año en que cayó el castillo de Maya, protagonizaron una lucha desesperada por seguir siendo navarros, por ser fieles a su tradición, su cultura, a sus modos de vida, a su lengua y a su forma de ser y vivir y condición de ser humano, un deseo universal en su versión vasca que es Navarra. No me invento nada, son palabras escritas recientemente sobre el 500 aniversario de Amaiur por un exetarra condenado por 16 asesinatos que se ha convertido, tras su excarcelación, en uno de los principales activistas de esta interpretación delirante de nuestro pasado, construido para diluir a Navarra sin contar con la voluntad de su pueblo, en una sedicente nación euskal-herriaca que nunca existió. Ni el reino desapareció, ni se destruyeron sus instituciones, ni el ser navarro dejó de existir, ni el idiomate terre navarre, que sustituyó al latín como idioma del reino, se impuso a la parte de la población, sobre todo montañesa, que mantenía el vascuence como lengua materna. Se oculta que en la incorporación de Navarra a la corona de Castilla en 1515 y en la consolidación de la monarquía española a partir del reinado en 1516 del emperador Carlos, jugaron un papel decisivo las milicias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, de lealtad acrisolada a los reyes de Castilla desde siglos atrás. Los reyes de las dinastías francesas que reinaron en Navarra a partir de la muerte de Sancho el Fuerte en 1234 hasta 1512, a excepción de Carlos III el Noble, de su hija la Reina Blanca y del príncipe Carlos de Viana, estaban muy lejos del sentir de la gran mayoría del pueblo navarro, que había reflejado su españolidad en el Fuero Antiguo de 1238, nuestra primera constitución histórica, escrita en romance navarro, que decía así: aquí comienza el primer libro de los fueros que fueron hallados en España, en el nombre de Jesucristo, que es y será nuestra salvación. Y su primer capítulo, titulado ¿Cómo deben levantar rey en España?, se inicia así: fue primeramente establecido por fuero en España alzar rey para siempre, porque ningún rey podía serles perjudicial, pues el pueblo lo alzaba. En definitiva, el fuero antiguo de Navarra recoge el momento fundacional de nuestra monarquía, que podría resumirse en esta frase: nosotros te hacemos rey a cambio de que respetes nuestra libertad. Todo ello acorde con la concepción de España, y esto lo ha dicho también José Luis, como un todo superior, proyectado en una comunidad de sentimientos, de cultura y de intereses, compatible con la independencia de los reinos cristianos, que se desprende de los escritos del gran navarro natural de Puente la Reina, Rodrigo Jiménez de Rada, artífice de la cruzada que el 16 de julio de 1212 culminó en la batalla de las Navas de Tolosa, donde nuestro rey Sancho el Fuerte demostró su extraordinario valor, gesta que aborrece el aberzalismo y quizá desaparezca de la historia que se enseña en nuestras historias, en nuestras escuelas. En el siglo XVI se produce la incorporación de Navarra a la corona de Castilla. El 7 de julio de 1515, el rey Fernando el Católico comunicó a las Cortes de Castilla que a su muerte heredaría el reino de Navarra su hija Juana, reina de Castilla, su nieto, el príncipe Carlos, y después de ellos, quienes fueran sus herederos y sucesores en los reinos de Castilla, de León y Granada, etc., guardando los fueros y costumbres de dicho reino. En 1516, el futuro emperador Carlos juró los fueros en Bruselas, añadiendo a la fórmula del juramento que mantendría a Navarra como reino de por sí. De ahí que en 1735, bajo el primer Borbón, la novísima recopilación de las leyes de Navarra pudiera proclamar que la incorporación de Navarra a la corona de Castilla fue una unión eque principal, es decir, de igual a igual, conservando cada uno su naturaleza antigua, así en leyes como en territorio y gobierno. Después del relato histórico de todo lo que ocurre desde el reinado de Catalina de Foix y Juan de Albret, que culmina con el reencuentro definitivo de Navarra con los demás reinos de España, la primera parte del libro finaliza con el análisis de la polémica surgida sobre los justos títulos esgrimidos por Fernando el Católico para convertirse en rey y señor natural de Navarra. Fue la excomunión de los reyes Juan de Albret y Catalina de Foix por herejes y cismáticos, a consecuencia de su alianza
con el también cismático Luis XII de Francia, la que les privó del reino de Navarra y de todos sus bienes y propiedades en virtud del ejercicio por el Papa Julio II de la plenitudo potestatis, potestad plena, de modo que el Papa dio a Fernando el Católico a perpetuidad para sí y sus descendientes el reino de Navarra. Es claro que en nuestro tiempo no aceptaríamos la intrusión del Papa en los asuntos temporales hasta el punto de poder destituir y nombrar reyes y príncipes, y es verdad que desde el Concilio de Trento a mediados del siglo XVI la plenitudo potestatis quedó reducida al ámbito eclesial. Pero tras conocer la última bula del Papa de febrero de 1513 en los términos que acabo de decir, las Cortes navarras, en marzo de aquel mismo año, reconocieron a Fernando como rey y señor natural de Navarra. Conviene tener muy presente que al entregarse al cismático monarca francés, en virtud del Tratado de Blois, firmado en secreto por sus embajadores bearneses, porque los reyes de Navarra eran señores del Bear, capital Po, el 18 de julio de 1512, sin contar con el preceptivo acuerdo de las Cortes navarras, los reyes Juan y Catalina sabían que ponían en grave riesgo la corona de Navarra, pero pesó más en ellos la conservación de sus poderosos dominios en Francia, cuestionados hasta ese momento por la justicia francesa, y sin lugar a dudas la generosa dádiva recibida de Luis XII, consistente en una pensión vitalicia de 20.000 libras tornesas anuales, equivalentes a 9 toneladas de plata. Hoy hubieran sido condenados por cohecho y prevaricación. La segunda parte del libro se centra en la figura del emperador, auténtico fundador de la monarquía española, que se encontraba en Bruselas cuando recibió la noticia de la muerte de su abuelo Fernando. Su madre, la reina Juana de Castilla, se encontraba confinada desde 1505 en el monasterio de Santa Clara de Tordesillas por orden del rey Fernando. Pasó a la historia con el apodo de La Loca, a causa de los graves trastornos mentales provocados por la súbita muerte de su esposo Felipe el Hermoso. En su último testamento, el Fernando, otorgado el 22 de enero de 1516, habida cuenta de la incapacidad de su madre, el monarca aragonés nombró a su nieto Carlos gobernador y administrador de todos sus reinos. Este decidió desde un principio titularse rey y gobernar en nombre de la reina Juana. El nuevo monarca no vino a España hasta el 19 de septiembre de 1517. Lo primero que hizo fue trasladarse a Tordesillas para ver a su madre. Allí le recibió también su abuelastra, Germana de Foix, que era reina consorte de los reinos de la Corona de Aragón y de Navarra. Por su matrimonio en 1505, el luto de la reina Isabel muy poco a Fernando, pues con Fernando el Católico. Un año antes había fallecido su primera esposa, la reina Isabel la Católica. Germana de Foix vivía en París y era prima de la reina Catalina de Navarra. Cuando se casó tenía 18 años y su marido 53. Este matrimonio estuvo a punto de impedir, al menos temporalmente, la unidad de España, pues el rey aragonés puso todo su empeño en dejar embarazada a la reina Germana. Llegaron a tener un hijo en 1509, al que bautizaron con el nombre de Juan, pero no sobrevivió al parto. Su empeño en mantener su capacidad sexual le llevó a tomar bebedizos afrodisíacos, preparados por su propia esposa. Se afirma que esta fue la causa de su muerte en 1516, a los 64 años de edad. En su último testamento, al que añadió una carta dirigida expresamente a su nieto Carlos, le encomendaba el cuidado y sostenimiento económico de su segunda esposa, con todo respeto a su condición de reina, y además porque ella había trabajado con alma y con el cuerpo para su bien, asegurando su sucesión en los reinos de la Corona de Aragón y el acrecentamiento en todos sus reinos. Las referencias en el testamento fueron toda una declaración de amor que sentía por ella, recíprocamente sentido y de reconocimiento de su gran colaboración en todo tiempo y ocasión por la paz, sosiego y bienestar de su reino. Germana había cumplido 29 años y Carlos 17. El futuro emperador cumplió al pie de la letra los mandatos testamentarios de su abuelo, pero lo que no estaba previsto era que surgiera entre ambos un romance apasionado, cuyo fruto fue una niña nacida en 1518, a quien pusieron por nombre Isabel. El emperador, bien para acallar los rumores sobre sus amoríos o bien para influir en su elección como emperador, concertó el matrimonio de la reina, viuda, con el marqués Juan de Brandenburgo, hermano de uno de los príncipes electores,
razón por la que formó parte en 1520 de su séquito en Aquisgrán, donde Carlos fue coronado rey de romanos y 3 días después nombrado emperador electo del Sacro Imperio Romano-Germánico, en el que fue muy decisivo el elector hermano de Juan de Brandeburgo. En 1523, Germana de Foix fue nombrada virreina del Reino de Valencia, con pleno respeto a su condición de reina, donde se ocupó personalmente de su gobernación hasta su muerte en 1537. En su testamento se contiene la siguiente cláusula, en castellano, que traduzco al idioma actual. Ítem, legamos y dejamos aquel hilo de perlas gruesas de nuestra persona, que es el mejor que tenemos, en el cual hay 130 perlas, a la serenísima doña Isabel, infanta de Castilla, hija de la majestad del emperador, mi señor e hijo, y esto por el sobrado amor que tenemos a su Alteza. Su Alteza era la hija. Me he detenido en este episodio, que hoy consideraríamos más propio de la prensa del corazón, porque pone de manifiesto la faceta humana de 2 de los grandes protagonistas de nuestra historia, el rey Fernando y el emperador. La rivalidad entre Carlos de Habsburgo y Francisco I de Francia, que había intentado ser elegido emperador y fracasó, hizo que Navarra volviera a ser campo de batalla en el marco de las guerras por la hegemonía en Italia. Francisco I decidió aprovechar de la ausencia del emperador, que estaba en Aquisgrán, y de la revuelta de los comuneros, en un movimiento revolucionario que ponía en riesgo la continuidad de su reinado en Castilla, y ordenó la invasión de Navarra, que por esta causa estaba desguarnecida. Su objetivo era llegar hasta Logroño, para dar su apoyo a los comuneros y desde allí acceder al corazón de Castilla, debilitando así a los ejércitos imperiales en Italia. El 10 de mayo de 1521, un poderoso ejército francés, al mando del general André de Foix, señor de Asparros, entró en Navarra, que estaba, como he dicho antes, desguarnecida. Con él marchaba un pequeño grupo de agramonteses leales a Enrique II, sucesor de los reyes destronados de Juan y Catalina, amigo de Francisco I, que no consintió que viniera a Navarra para ser coronado ahí. Era tan amigo que en la batalla de Pavía, recordaréis que cayó prisionero Francisco I. Junto a Francisco I cayó prisionero Enrique II de Navarra. Lo que pasa es que consiguió escaparse de la prisión y no pudo ser conducido a España como Francisco I. Los regidores de Pamplona capitularon el 19 de mayo de 1521. Solo resistió el castillo, situado fuera de las murallas, que fue bombardeado el día 20. La plaza del castillo es por la explanada que había delante del castillo viejo de Pamplona. Solo resistió, como digo, el castillo que está fuera de las murallas, que fue bombardeado el día 20. Ese mismo día cayó herido en una pierna el capitán Ignacio de Loyola, noble guipuzcoano al servicio del emperador. El 23 o 24 de mayo los defensores se rindieron. El día 26, el de Loyola fue trasladado a su casa natal en Azpeitia. Era un noble guipuzcoano. Durante su larga convalecencia decidió cambiar las armas de guerra por las armas espirituales. En 1540 fundó la Compañía de Jesús. Los jesuitas llegaron a tener gran influencia en la Iglesia y por tanto se granjearon muchos enemigos. Hubo un sacerdote, de cuyo nombre no quiero acordarme, que en tiempos de Franco solía decir: lástima que la bola de cañón que hirió a San Ignacio en una pierna no le dio en la cabeza, pues así nos habríamos librado de la Compañía de Jesús. El ideólogo de ETA, Federico Krutwig, lo calificó de monstruo infame por haber dado nacimiento, por cierto con San Francisco Javier, a ese engendro llamado Compañía de Jesús, y añadió: no tendría el pueblo vasco, si no hace nada para limpiarse de este máximo deshonor, derecho ni de existir. Krutwig fue, desde 1942, académico de la Real Academia de la Lengua Vasca e impulsor del Batúa para convertirlo en la principal seña de identidad de Euskal Herria. Asparros, tomada Pamplona, siguió su avance hacia Logroño. No esperaba que los logroñeses, bajo el mando de un noble de origen guipuzcoano, Pedro Pérez de Guevara, nieto del primer conde de Oñate, le ofrecieran una feroz resistencia. Los planes de Asparros de llegar hasta el corazón de Castilla se derrumbaron. El 11 de junio levantó el sitio
y emprendió la retirada, perseguido por un variopinto ejército imperial compuesto por nobles castellanos, milicias vascongadas y mesnadas beaumontesas. El día 30 de junio los franceses se pusieron en orden de combate en las campas de Noain, donde está el aeropuerto, para trabar batalla con el ejército imperial. Una hábil maniobra de las milicias guipuzcoanas desarboló su artillería y a partir de ese momento el ejército imperial arrolló al ejército francés. El general Asparros fue hecho prisionero y el resto de sus tropas emprendió la fuga hacia Francia. La mayoría de los historiadores cifran en unos 5 o 6 mil hombres las bajas francesas. En nuestros días, los revisionistas tienden a minimizar la derrota del que llaman ejército navarro o ejército real, que no existió. La mayor parte de un pequeño grupo de agramonteses que participaron en la batalla junto a los franceses logró llegar a Francia. Pero la guerra continuaba. En octubre de 1521 los franceses tomaron la plaza fuerte de Fuenterrabía, hoy Hondarribia. Ya nadie se acordará en el futuro, en la historia, de Fuenterrabía, que fue creada y fundada como Fuenterrabía, no como Hondarribia. Y ahora ya le han quitado lo de Fuenterrabía, solo queda Hondarribia y muchos turistas se pierden porque no saben que van a Fuenterrabía y ven Hondarribia y es como si vieran otro mundo. Este último, pero claro, estas cosas que parecen anecdóticas son las que van creando la idea de que el País Vasco no tuvo nada que ver con España. Y lo que acabo de demostrar es cómo estuvieron presentes y fueron decisivos en la ocupación del Reino de Navarra en aquellos momentos. Estaba diciendo que habían tomado los franceses la plaza después de la derrota de Noain en octubre de 1521, tomaron la plaza fuerte de Fuenterrabía y el castillo de Maya o Amayur. Este último era un pequeño castillo de vigilancia fronteriza, seguro que muchos lo conocéis, las ruinas, cuyos escasos defensores se rindieron sin oponer resistencia al general francés Bonivet, defensores del ejército imperial, que nombró alcaide, el general francés, a Jaime Velaz y lo dejó al frente de unos 200 agramonteses a la espera de una nueva invasión de Navarra, que eran los que habían huido de la batalla de Roncesvalles, de Noain. Para sobrevivir, los de Maya se dedicaron al bandidaje en Baztán, llegando incluso a incendiar Sant Esteban. Los vecinos plantearon al virrey, conde de Nájera, su hartazgo por esta situación. El condestable de Navarra y conde de Lerín reclutó un contingente de unos 2.500 hombres, en su gran mayoría navarros. El 17 de julio dio comienzo al ataque. Los primeros asaltos fueron rechazados y el propio virrey conde de Miranda resultó herido. Pero al día siguiente la artillería destruyó la parte más débil de los muros exteriores. La suerte de los defensores estaba echada. El 19 de julio se rindieron. Es decir, el 17 comienza el ataque, el 19 ya estaban rendidos. El alcaide Velaz y su hijo Luis, y Miguel de Jasso, señor de Javier, el hijo mayor de Juan de Jasso, hermano de San Francisco, que era jovencito y estaba con su madre en Javier o en Pamplona. El alcaide fueron conducidos a la prisión de Pamplona. La gran mayoría de los defensores quedaron en libertad y pudieron llegar a Fuenterrabía para engrosar la guarnición francesa. También Miguel de Jasso, que había sido llevado a Pamplona, consiguió evadirse disfrazado de mujer de la prisión de Pamplona y se refugió en la villa guipuzcoana donde ya estaba su hermano Juan. Lo ocurrido con el alcaide y su hijo es una incógnita. Es posible que fueran puestos en libertad. No hay que olvidar que Adriano de Utrecht, preceptor que había sido del emperador en Flandes y como regente del reino español había estado en Pamplona después de la batalla de Noain, había sido elegido papa de Roma en enero de 1522, como Adriano VI. El 11 de febrero, antes de abandonar España, escribió una carta al emperador para pedirle la concesión de amnistía a los agramonteses. No son más de 400, dice textualmente, y están desterrados de sus casas y andan por los montes. Añade que los que llamaron a los franceses para que invadieran Navarra deben ser castigados, pero con los otros
se debe usar de toda clemencia. Durante siglos, el episodio de Maya pasó prácticamente inadvertido. El mito de su resistencia numantina se construyó a principios del siglo XX, bajo el impulso, entre otros, del nacionalista Arturo Campión. El 21 de julio de 1922, que es cuando cayó el castillo, se inauguró, hacía 400 años, se inauguró un obelisco o monolito en el lugar donde estaban las ruinas del castillo. El monumento fue dinamitado en 1931 en la República, sin que se conozca su autoría. Se reconstruyó en 1982, incluyendo una lápida situada al pie del obelisco originario, que estaba allá, y se reconstruyó con la siguiente inscripción que permanece hoy en día. Tiene 3 parrafitos. A los hombres que en el castillo de Maya pelearon en pro de la independencia de Navarra, luz perpetua. Y citan los nombres: Juan de Orbara, abad de Urdax; Jaime Vélaz de Medrano, alcaide del castillo de Maya; Miguel de Jasso, señor de Javier; Luis Vélaz de Medrano, el hijo del alcaide; Juan de Jasso, que fue Martín Azpilicueta porque cambió el apellido de su padre por el de su madre; Víctor, capitán del ejército imperial después; Víctor de Mauleón; Juan de Aguerre de Chalar. Y el tercer párrafo termina diciendo: Navarra, agradecida a los postreros defensores de la independencia de Navarra, 1522-1922. La resistencia de Maya, como ya he dicho, no tuvo nada de numantina. Navarra no tiene por qué estar agradecida a quienes figuran en la placa. Salvo los Vélaz, padre e hijo, todos los demás acabarían disfrutando de la paz del emperador, recuperando todos sus títulos, privilegios y patrimonio. Este fue el caso de los hermanos de San Francisco de Javier, Miguel y Juan de Jasso, de Juan de Orbara, abad de Urdax, de Víctor Mauleón, señor de Aguinaga, y de Juan de Aguirre, notario de Chalar, íntimo amigo de Juan de Orbara, es decir, los que están citados como los grandes héroes de la independencia de Navarra. Entre el 8 de octubre de 1523 y el 2 de enero de 1524, esta es otra cosa que se conoce poco, Pamplona se convirtió en la capital del monarca más poderoso de su tiempo, del emperador. Había decidido coordinar desde Navarra la recuperación de Fuenterrabía, todavía en poder de los franceses. Durante su estancia en Pamplona ratificó el juramento de los fueros del reino que había prestado el virrey conde de Miranda en 1517. Empeñado en la pacificación de Navarra, aceptando las recomendaciones del Papa Adriano VI, el 15 de diciembre concedió el perdón o amnistía general a los agramonteses que habían colaborado con los franceses en la ocupación del reino en 1521. De este primer perdón general se excluyó a 150 agramonteses que se habían distinguido de manera singular en dicha colaboración. Entre ellos figuraban los principales dirigentes agramonteses que aún seguían en Fuenterrabía, a cuyo frente estaba el hijo del mariscal Pedro de Navarra, que se llamaba igual que su padre, recientemente fallecido en Simancas. A su lado estaba Miguel de Jasso, señor de Javier. Por consejo del renombrado doctor navarro Martín Azpilicueta, primo de la madre de los Jasso, llegaron a un acuerdo con el condestable de Castilla para entregar la plaza. A cambio, serían beneficiarios del perdón general y recuperarían todos sus títulos, privilegios y hacienda, tan pronto como prestaran juramento de fidelidad al emperador. Todos los delitos que hubieran podido cometer en el pasado quedaban perdonados. Alcanzado el acuerdo, los agramonteses convencieron al capitán Franget, jefe de la guarnición francesa, para que capitulara y regresara a Francia al frente de los 3.000 soldados bajo su mando. Así lo hizo, y el 27 de febrero de 1524 salió de Fuenterrabía con las banderas desplegadas y portando las armas. Luego le cortaron el cuello en Bayona cuando llegó por traidor a la patria francesa. El 29 de febrero, es decir, 2 días después, los agramonteses entregaron la plaza. El 3 de mayo de 1524, la flor y nata de los agramonteses encerrados, encabezados por el mariscal Pedro de Navarra y el señor de Javier, Miguel de Jasso, en una ceremonia celebrada en Burgos, prestaron juramento de fidelidad ante el propio emperador. A Pedro de Navarra, a su hermano Francisco prior de Roncesvalles y a Miguel de Jasso los veremos en 1528 sentados en las Cortes navarras. El mariscal llegaría a desempeñar los cargos de corregidor de Toledo y de Córdoba, asistente de la corona en Sevilla, el cargo más importante de la administración imperial por ser centro europeo del comercio con las Indias. También fue gobernador de Galicia.
Desde entonces, aunque algún tiempo se mantuvo la rivalidad entre agramonteses y bamonteses en la gobernanza del reino, poco a poco se fue apagando el rescoldo del odio cainita entre ambos bandos. Por vía matrimonial, los títulos de condestable de Navarra y conde de Lerín acabaron en la casa ducal de Alba. Los duques de Alba son condes de Lerín y condestables de Navarra. El señorío de Javier lo heredarían los duques de Villahermosa, al igual que el marquesado de Cortes, título otorgado a Pedro de Navarra por el emperador en 1539. Así concluye la segunda parte del libro. El epílogo refleja una visión panorámica del contenido del libro y una breve historia de lo que sucedió desde la incorporación a la monarquía española hasta nuestros días. La mayoría de los personajes que protagonizan nuestra historia son emperadores, reyes, duques, marqueses, condes, varones, señores y otros con patente de hidalguía. También aparecen en escena papas, cardenales, arzobispos, obispos, abades y demás clérigos, algunos de alta cuna pero bajas pasiones, que utilizaban la iglesia como medio para obtener canonjías. Por ejemplo, poca gente sabe que César Borgia, que murió en Viana, fue nombrado obispo de Pamplona a los 9 años de edad. No llegó nunca a tomar posesión del obispado. Luego colgó los hábitos, llegó a ser cardenal, pero renunció y se dedicó a intentar ser el nuevo rey de Italia, hasta que cayó prisionero y lo trajeron a España, se escapó y llegó a Navarra, donde era cuñado de Juan de Albret, porque él estaba casado con una hermana de Juan de Albret. Y esa es la razón por la que estaba en Navarra, y ahí se produjo el incidente que acabó con su vida en Viana. En cambio, también aparecen en escena, como digo, la situación de las mujeres, aunque fueran reinas, duquesas, marquesas, condesas, señoras e hijas de algo, era de una total sumisión a los intereses feudales o de la corona. Al menos vivían en palacios y no pasaban hambre. En cambio, el pueblo sobrevivía en la miseria. Las condiciones higiénicas y sanitarias eran lamentables. El analfabetismo afectaba a la mayor parte de la sociedad. Esto ocurría en toda Europa y en el resto del mundo. Navarra no era pues una excepción. Ahora bien, a la dureza de la lucha por la supervivencia y a la gran mortandad provocada por la peste y otras catástrofes naturales, se unía la inseguridad de saber que en cualquier momento los varones pueden ser llamados a combatir en un sinfín de guerras fratricidas, mientras las mujeres quedaban abandonadas y expuestas a abusos y violaciones, dejando a los niños en gran orfandad. No es de extrañar que la inmensa mayoría de los navarros aceptaran con entusiasmo la paz que representó el cambio de la dinastía de los Foix-Albret por la Casa de Austria. Después de su inserción a la monarquía española, Navarra recuperó el pulso. Sus instituciones de autogobierno se fortalecieron y sus fueros se actualizaron y mejoraron. Después de 3 siglos de paz, en 1800, Navarra tenía la mayor renta per cápita de España, según un estudio del académico Juan Velarde, presidente que fue de la Real Academia de Ciencias Morales, Políticas y Morales. El siglo XIX fue otro periodo devastador que desembocó en la Guerra Civil del 36. Pero desde la llegada de la democracia en 1977 y en el marco del mejoramiento del fuero del 82, la comunidad foral se situó en los primeros puestos de cabeza en España en cuanto a renta per cápita, alcanzando en la primera quincena del siglo XXI el primer lugar. Al mismo tiempo se implantaba una igualdad real en materia de educación, sanidad y servicios sociales, igual que en el resto de España, por cierto. Hoy, de nuevo, con el resurgir de los viejos odios y rencores que creíamos habían desaparecido para siempre, nuestra libertad, nuestro bienestar y nuestro progreso están seriamente amenazados y corre peligro nuestra identidad. Y termino ya. Pero los falsarios de la historia fracasarán. Y es que las viejas piedras del monasterio de Leire y las de Iranzu, La Oliva, Fitero, Irache y tantas otras nos recordarán siempre que en Navarra nació la historia del hermanamiento entre la cruz y la espada, pues hubo un tiempo en que la fe y la libertad estaban estrechamente vinculadas. La campana de Roldán en Ibañeta nos hablará de la gesta de nuestros antepasados en Roncesvalles, que más tarde será punto de partida de esa senda de universalidad cristiana y española que es el Camino de Santiago. Las cadenas arrancadas en las navas por nuestro rey Sancho serán prueba perenne de la solidaridad de España con el resto de los pueblos
siempre de españoles, siempre que estuvo en juego el ser o no ser de nuestra patria. El Palacio Real de Olite nos transportará a uno de los momentos de mayor esplendor cultural del viejo reino, aunque en alguna de sus estancias quizás se nos aparezca la triste figura del príncipe de Viana y lamentaremos con él cuán cierto fue su lema, utrinque roditur, por todas partes merrón. La sala de la preciosa de la Catedral de Santa María la Real de Pamplona, donde celebraban sus sesiones las viejas cortes, hoy renacidas en nuestro Parlamento foral, dará testimonio silente de cómo la incorporación de Navarra a la Corona de Castilla en 1515 fue de igual a igual, lo que permitirá a los navarros implicarse hasta el extremo en las empresas comunes de la monarquía española. Ante el Castillo de Javier sentiremos el aliento de San Francisco, el más universal de los navarros, fundador junto a Ignacio de Loyola de esa gran compañía de soldados de Cristo que siempre tuvo un acento marcadamente español. La imponente ciudadela de Pamplona, convertida hoy en el pulmón de la ciudad para uso y disfrute de toda la ciudadanía, nos recordará la figura de Felipe II, rey de Castilla y de Aragón, y cuarto de Navarra, no, porque el cuarto de Navarra fue Carlos. Tengo una rata aquí. En cuyo imperio no se ponía el sol, que la construyó para defender a España de ataques franceses. En el monolito de Noain, dedicado a los afusilados en la Guerra de la Independencia, permanecerá, si no es dinamitado, como una prueba del heroísmo y sacrificio del pueblo navarro que se echó al monte en 1808 para expulsar de España a los ejércitos de Napoleón. En Tierra Estella y en la Sierra de Urbasa todavía escucharemos el eco de la carlistada de Zumalacárregui, que al frente de sus voluntarios vascos y navarros fracasó en su empeño de sentar en el trono de Madrid a quien consideraban rey legítimo de España. Bajo el monumento a nuestros fueros, levantado en 1903 por suscripción popular, que se yergue majestuoso frente al Palacio de Navarra, nos reafirmaremos en la necesidad de luchar por la libertad, que se conquista día a día con el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio de todos en armoniosa convivencia con el resto de los pueblos de España. Y la tragedia del 1936 nos reafirmará en el valor principal de la vida, de la reconciliación y de la concordia en libertad. Tendremos siempre presente el lema de los infazones tebanos, pro libertate patria, gens libera estate, por la libertad, pueblo libre en pie. Quizás por todo ello Navarra tiene una deuda de gratitud con el emperador Carlos, que merece luz perpetua por haber sido el gran pacificador de Navarra. Muchas gracias. Bueno. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos algún minuto y antes de clausurar ya el acto. Yo pregunta no, quiero decir que me ha encantado lo que ha contado Jaime Ignacio, además lo ha contado estupendamente y verdaderamente he aprendido mucho y quedo enormemente satisfecho. Jaime, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, le recordamos que los libros están fuera, quiero decir, porque vamos... Sí. Si alguno se da prisa, pues antes de que baje, pues se le puede dedicar. Yo desde luego voy a aprovechar para que me dedique el mío, o sea que es una oportunidad única, ¿sí, no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber venido al CEU y desde luego, bueno, pues para otras actividades, otras circunstancias que tengamos también sobre nuestra tierra o sobre otros aspectos, pues bienvenidos a esta casa. Muchas gracias.